Привет. Los salarios en Rusia han subido teóricamente un 12% este último año y medio, pero comparativamente, pues la depreciación del rublo ha hecho que, si lo vemos desde fuera, el salario en dólares o en euros pues haya bajado más o menos un 40 o un 50%. Y es un poco complicado a veces contestar a la pregunta si los salarios en Rusia están bien, están mal, son muy altos, son bajos. Muchas veces me hacéis esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el salario medio en Rusia? Especialmente después de vídeos como este de aquí, sobre el valor de las cosas en el país. Por supuesto, no soy economista y algunos de estos datos pues son un poquito difíciles de indagar, al menos la realidad de estos, ¿no? Pero bueno, hoy hemos cogido fuerzas y quiero hablar de algunas cosas como, por ejemplo, pues salario medio, el salario en algunas regiones, el tema de las pensiones. Todos estos datos están sacados de universidades, de centros de estudios económicos o de instituciones públicas como, por ejemplo, el Instituto de Estudios Estadísticos, Rosstat. Empezamos por lo principal. El salario medio en Rusia va de los 38.500 rublos a los 42.000 rublos. Por cierto, voy a dar las cifras hoy solamente en rublos. Ahora mismo, un dólar vale 74 rublos y un euro vale 88. Como puede variar muchísimo de aquí un mes, 2 meses, 3 meses, se puede ir un 10% arriba o abajo, esperemos que no, esperemos que siga estable como en los últimos meses, pero va a ser mejor que saquéis la calculadora y directamente lo calculéis así. Recuerdo, el salario ahora mismo está entre los 38.500 y los 42.000 rublos. En cuanto a los impuestos, hay que tener en cuenta que la empresa paga de cotizaciones pues un 30% más o menos, un 22% se va directamente a las pensiones y luego pues está el seguro de accidentes laborales, el tema de la seguridad social y por otra parte está lo que es el impuesto de la renta. El impuesto de la renta se fijó en 2001 y no ha variado absolutamente nada. Es un tramo bastante sencillo, 2 tramos, un 13% si la persona cobra menos de 5 millones de rublos al año y un 15% si cobra más de un 5%. Creo que la gata se quiere comer el ficus. Un 13% es el impuesto sobre la renta que el trabajador paga si cobra menos de 5 millones de rublos al año y un 15% si cobra más de medio millón de rublos al año. Y eso no es un ficus, es una drácena. Como os decía en este vídeo de aquí, la verdad es que las empresas rusas pues no están muy abiertas a contratar a trabajadores extranjeros, principalmente porque tienen muchos más controles. Pero además, un trabajador extranjero tiene que tener en cuenta que su impuesto sobre la renta es más alto que el de un ruso, es de un 30%. Un salario de 40.000 rublos puede no parecer tan bajo para muchas personas, teniendo en cuenta que aquí hay muchas cosas que son relativamente baratas, como la gasolina, el transporte o los gastos de la casa. Pero una cosa es el salario medio, obviamente, que no representa lo que la mayoría de la gente gana, ni mucho menos, especialmente en un país como Rusia. Quizá lo que más nos indique qué es lo que suele cobrar alguien es el salario modal. ¿Y qué es eso? Pues más o menos un indicador de cuál es el sueldo más común en el país. Y ese salario modal es de 23.500 rublos, un salario bastante más bajo. Más o menos el 12% de la población cobra menos de 10.000 rublos. Generalmente son pensionistas. Después tenemos a un grupo que va de los 10.000 a los 27.000 rublos. Son casi un 50% y entre ellos pues la mayoría es ese salario modal de 23, 24. Casi un 20% de la población cobra entre 27.000 y 45.000 euros. Y después, otro casi 20% cobran más de 45.000. Pero claro, en ese segmento hay unas diferencias enormes porque ahí está ese 1% de personas más ricas del país y de las cuales, por supuesto, hablo en otro vídeo. El salario de un directivo en Rusia es de media 12 veces superior al de un trabajador de base, lo cual es una diferencia pues bastante grande. En China, por ejemplo, es un poco superior, 13 o 14 veces. En algunos países de Latinoamérica llega a ser hasta 10 veces superior y, por ejemplo, en el norte de Europa es aproximadamente
4 veces superior. La diferencia de salarios depende mucho del sector donde se trabaje. Por ejemplo, si hablamos de sectores punteros en Rusia, como el tema de las finanzas, pues el salario medio es de aproximadamente 80.000 rublos. Si hablamos de la extracción de recursos energéticos, gas, petróleo, ahí el salario medio es de unos 70.000 rublos. Y si vamos a otros sectores un poquito más desfavorecidos, por ejemplo, el tema de la educación, pues el salario medio baja hasta los 25.000 rublos en todo el país, y si hablamos de trabajadores, por ejemplo, del sector agrícola, el salario medio está en torno a los 20.000 rublos. Los médicos cobran de media unos 50.000 rublos en Rusia, pero hay que tener en cuenta que un médico de una región aproximadamente cobra unos 25.000 rublos y que puede cobrar 4 veces más si trabaja en la capital o hasta 5 veces más si trabaja en una clínica privada. Por supuesto, el salario de un profesional puede variar muchísimo dependiendo de la zona, como ya hemos dicho, dependiendo de la empresa, y os voy a poner 2 ejemplos que igual os parecen curiosos y que son profesiones que tienen pues muy buena reputación o que hay mucha gente que quiere llegar a ejercerlas aquí. Una es dentista, cuyos salarios pueden variar desde 60.000 a los 200.000 rublos aproximadamente, y el de piloto de avión, que más o menos suelen rondar entre los 300 y los 350.000 rublos al mes. Como os decía, el salario depende mucho de la región, y las regiones con mejores salarios son San Petersburgo y sobre todo Moscú, zonas a las que muchos rusos quieren emigrar para buscar salarios más altos. La media aproximadamente, dependiendo del tipo de trabajo, está entre los 60.000 y los 75.000 rublos, o sea, aproximadamente unos $1.000, mientras que en las regiones es aproximadamente la mitad. Hay algunas regiones que son un poquito raras, un poquito especiales, como el distrito autónomo de Yamalen-Nenetsia, que es muy rico en gas natural, y allí los salarios de mucha gente que va a trabajar precisamente en esa extracción es de aproximadamente 80.000 rublos de media. También, por ejemplo, en el krai de Kamchatka, que se dedica mucho a la construcción de barcos y al transporte comercial, los salarios son de aproximadamente 70.000 rublos, o sea, como en San Petersburgo y en Moscú. Pero hay que tener en cuenta que son zonas súper aisladas, que se necesitan unos salarios altos en ese tipo de industrias para atraer a la gente, y que, por otra parte, los bienes son muy complicados de transportar. Así que los alimentos ahí en los supermercados son realmente caros y los salarios pues son bastante más altos que en las regiones normales. Otro dato interesante es el salario medio neto en Rusia, que es de 13.000 rublos. Parece muy bajo, ese es el medio en todo el país. En algunas zonas, como en Moscú, pues es más alto. Por ejemplo, en la ciudad de Moscú es de 20.000 rublos, pero hay que decir que muy poca gente cobra ese salario mínimo, y además que ese salario mínimo se ha multiplicado por 5 en los últimos 15 años. Aunque puede que os haya mentido, y realmente mucha gente sí que cobra el salario mínimo. Y también creo que os he mentido en la mayor, o sea que el salario medio neto mensual en Rusia no va de los 38.000 a los 42.000 rublos, sino que en realidad puede ser bastante superior, seguramente lo es, y es que en Rusia hay una gran economía sumergida, mucho salario en B, lo que aquí se llama el salario gris, y no lo digo yo, lo dice Anton Siluanov, el ministro de Finanzas, que hace un par de años comentó que aproximadamente el 30% de los salarios en Rusia no aparecían por ningún lado. Мы должны подстраивать сейчас бюджет, экономику под новые условия. En un estudio de la plataforma Rabota.ru se dice que aproximadamente el 35% de los salarios pues no se declaran, no aparecen por ningún lado, y es que realmente es algo que está súper extendido. Una persona va a trabajar, le prometen un salario que es pues el oficial, que es un poquito superior al mínimo, un par de veces el mínimo, y después sobre esa base pues se le da y se le paga en sobres, los famosos sobres. Aquí también lo son mucho. 11.163 рубля. Не волнуйтесь, на руки 30.000. Es un tema del que se está hablando muchísimo en Rusia ahora, y es el tema de que por fin pues salga toda esa economía sumergida y de que la fiscalidad pues empiece a trabajar de un modo más regular.
Para ello se están haciendo muchas campañas publicitarias que mueven a la gente a no aceptar esos salarios en B, avisándoles de que eso pues, puede repercutir si tiene una baja por accidente, a la hora de cobrar la pensión. Anatoly Artamonov, senador y director del Comité de Presupuesto y Finanzas de Rusia, ha emprendido una campaña bastante fuerte contra esas empresas que pagan en B. Y de hecho ya ha habido muchas acciones judiciales. Se calcula que aproximadamente unas 200.000 actuaciones están ahora mismo pendientes. Por supuesto, este problema de los salarios pues, puede afectar a las pensiones, pero es que las pensiones de por sí ya son súper bajas. La pensión media en Rusia es de 13.500 rublos. Y las pensiones mínimas pues son de 8.000 aproximadamente, están muy extendidas, mucha gente cobra ese dinero. Por lo menos hay buenas noticias. En 2021 se va a intentar por decreto presidencial que los funcionarios públicos en las regiones pues a ellos se les doble el sueldo. Y se van a destinar más o menos unos 4,6 billones de rublos. Y ahí sí que vais a necesitar la calculadora. Hay algunas voces que dicen que eso va a ser difícil de cumplir, al menos en un año. Y por supuesto hay un debate entre economistas, los que piensan que enseguida pues, va a subir la inflación, lógicamente, porque es un montón de personas que pasa a cobrar el doble. Pero hay economistas que piensan que los sueldos son excesivamente bajos, los precios ya están bastante altos y que en general pues, la economía de mercado se está desarrollando en Rusia lo suficiente como para que amortigüe la competencia pues un posible efecto de subida de precios. Pero bueno, eso ya se lo dejo a los economistas más liberales y a los más socialdemócratas que lo discutan y yo voy a acabar mi vídeo aquí. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Como siempre, si tenéis alguna duda y está dentro de mis posibilidades el poder resolverla, pues escribidme y vamos hablando. Lo de siempre, cuidaos y pagavsia.